Pues nuevamente se inundó el oriente de la capital, la calzada Ignacio Zaragoza, otras partes de la alcaldía Iztapalapa, pues estuvieron y en algunos casos siguen bajo el agua luego de las intensas lluvias del fin de semana. Le comentaba yo más temprano que sí es cierto, como lo dijo la jefa de gobierno Clara Brugada, que llovió pues intensamente en el oriente de la ciudad el fin de semana, pero eso, desde mi punto de vista, es un comentario personal, pues creo que no justifica las inundaciones porque tampoco vemos que haya un diagnóstico sobre lo que está significando el efecto del cambio climático en México en general y en la Ciudad de México en particular, y tampoco pues parece haber ningún tipo de planeación especial para hacerle caso, para hacerle frente a esos efectos. En todo caso, vamos a hablar con quien sí es experto, no, yo no lo soy en agua, pero quien sí es experto, José Luis Luege, presidente de la Asociación Civil Ciudad Posible y ex titular de la Conagua. ¿Cómo estás, José Luis? Bienvenido nuevamente al programa. Qué gusto saludarte a ti y a todo tu equipo, Pascal. Buenos días y al auditorio, por Bueno, supuesto. sin ser yo experto, no sé qué tan errado ando en lo que comenté antes de introducirte. Estás en lo correcto, Pascal. Es un problema efectivamente de planeación, de tener una hoja de ruta con visión metropolitana, visión de cuenca y desde luego visión de largo plazo. Y esa hoja de ruta debe establecer una serie de acciones y proyectos que se deben de ir realizando. Pues de acuerdo a la capacidad presupuestal y a la urgencia, ¿no? Y el caso desde hace ya varios años, al menos para mí, la mayor preocupación, lo que considero el problema más crítico para la Ciudad de México es el tema del agua. Tanto en la parte de abastecimiento de agua potable como de saneamiento, tratamiento y reuso, y desde luego lo que hoy se está sufriendo en el oriente de la ciudad, que son las inundaciones graves, incluso catastróficas, como la que tenemos ahora en Iztapalapa y en Nezahualcóyotl. El oriente del Valle de México es indudablemente la zona más vulnerable a las inundaciones. Pascal, alguna vez lo comentamos. El problema del Valle de México es que tiene pues una lluvia realmente importante, son 760 milímetros al año, que es muy cerca de la Sí. media nacional. Pero el Valle de México de Ujú. origen es una cuenca cerrada, es un suelo fundamentalmente impermeable, arcilloso, y por lo tanto los escurrimientos naturales que van del poniente al oriente ponen siempre en mayor riesgo de inundación al oriente del Valle de México, pero sobre todo con este fenómeno que se ha acrecentado en los últimos años de hundimiento del suelo en el Valle de México, este fenómeno que se llama de subsidencia, que es de los más Ujú. graves a nivel mundial. El Valle de México tiene hundimientos de suelo promedio de 10 centímetros por año a lo largo de todo el siglo XX, que significan 10 metros, ¿no? En los 100 años. Pero el oriente del valle, Pascal, tiene hundimientos de 20 a 40 centímetros, sobre todo la zona de Tláhuac, Iztapalapa, Nezahualcóyotl, parte de Catepec. Y desde luego el tema es lo que tú dijiste al principio. Lamentablemente tenemos un defecto político gravísimo, que no hay continuidad a los programas. Entonces, todo el programa que se había arrancado de sustentabilidad hídrica para el Valle de México, de obras que se arrancaron, al menos en nuestra administración hicieron muchas obras que si hay oportunidad las comentaremos, pero que las que se debieron de haber continuado no se hicieron. Todo el sexenio del presidente López Obrador, la inversión en obras de protección para el Valle de México fue cero, cero pesos, o sea, ni un solo peso. 2025 yo lo vi igual. Y lamentablemente, Pascal, no veo, estamos analizando ahorita el presupuesto 2026 y desde luego hacemos un llamado y aprovecho esta oportunidad que tú nos das en tu espacio tan importante para un llamado a la Cámara de Diputados para que vean que el tema del Valle de México es de lo más crítico y de lo más urgente en materia de protección y de seguridad frente a inundaciones. A ver, me gustaría entrar en detalle en esos dos puntos que acabas de plantear. Cero pesos en obras de infraestructura hidráulica en el Valle de México durante el sexenio de López Obrador. Así es. Me estoy refiriendo a obras de carácter federal impulsadas a través Sí. de la Comisión Nacional del Agua. La administración pasada del presidente López Obrador llevó a cero muchas inversiones en materia hidráulica. Solo para comentarte que lo lamento mucho, porque yo fui director de la Comisión Nacional del Agua,
La Comisión Nacional del Agua inició en el 2018, 6 años después de que yo dejé la dirección de la Comisión Nacional del Agua, con el 50% del presupuesto con el que nosotros cerramos en el 2012. Tú imagínate, Pascal, una institución tan importante como la Conagua, que fue la gran Secretaría de Recursos Hidráulicos, con la mitad del presupuesto en el 2018 de lo que yo cerré en el 2012. Eso es increíble, ¿no? Entonces, afectó fuertemente a la institución y las obras de Ujú. infraestructura que estaban planteadas en una agenda del agua que nos tocó a nosotros elaborar, Sí. consensuar. O sea, realmente se hizo un trabajo muy importante que yo lo comenté en su momento en alguna invitación que tú me hiciste. La Agenda del Agua 2030 establecía para el Valle de México una serie de obras en materia de abastecimiento y en materia de infraestructura de protección que pasó la administración, llegan las siguientes administraciones y no hay continuidad. No sé, ese es un grave vicio de la política mexicana, de que no se le da continuidad, llega un nuevo gobierno, echa atrás lo que hizo el anterior, o piensa que no se hizo bien, o quieren inventar, como decimos, el hilo negro, y eso es lo que está pasando ahora, afectando a miles de familias en el oriente del Valle de México. No hay las obras necesarias, no se da continuidad a los programas que se establecieron de manera Ujú. consensada con todos los actores. Y también debo mencionar, se eliminó el Fonden. Lo que hoy está pasando en Iztapalapa y en Nezahualcóyotl debe declararse desastre natural. Tú lo dijiste muy bien. Uno de los efectos del cambio climático son los fenómenos extremos de sequía y de huracanes o de lluvias muy torrenciales. Estoy aquí en mi oficina, está lloviendo en este momento. O sea, sí tenemos ahora una lluvia puntual muy fuerte en determinadas zonas del Valle de México que están generando la necesidad de apoyos. Y no hay Fonden. O sea, eliminaron así olímpicamente, eliminó la anterior administración el Fondo Nacional Sí. de Desastres. La verdad A ver, aquí es entre una situación paréntesis, muy grave. escuchaba yo a la presidenta un poco más temprano decir que eh, tan hubo combate a la corrupción que con el dinero que se arrebató a la corrupción se financiaron los programas sociales en el sexenio de López Obrador, pero más bien me parece a mí que se financiaron de dos maneras. Por un lado, deuda pública, que aumentó sustancialmente, y por otro lado, arrebatándole, y por eso el comentario, arrebatándole dinero a programas muy concretos como la salud y como la infraestructura. No sé si estés de acuerdo. Totalmente, Pascal, y eso es algo que se debe de reflexionar y se debe de discutir profundamente en esta etapa, ¿no? El gasto social, tú lo dijiste muy bien ahorita, fundamentalmente, al menos creo que coincidimos la mayoría de los mexicanos, es salud, seguridad y educación. Y el cuarto Uh es -huh. infraestructura, porque si no tienes infraestructura, si no mejoras los servicios, pues no estás ayudando a la gente. Ahorita se discute mucho cómo un número muy importante de mexicanos salieron de la pobreza. Pues es una medida muy relativa, porque estás hablando de ingreso directo que pudo haber entrado al bolsillo de una persona, pero ¿qué dirá la familia que en este momento tiene inundada su casa? Que ha Sí. perdido todo, todos los enseres, los electrodomésticos. ¿Cuánto perdió esa familia? ¿Y cómo van a hacer para reponer? Lo ¿Cómo van que a le ayudar dan a de esa programas familia? sociales no le va a alcanzar No, probablemente no le ni alcanza para para nada, reponer la Pascal, sala. para nada, porque Uh estás -huh. hablando de refrigeradores, estufas, Sí. electrodomésticos, televisores, etcétera, y estás hablando de los enseres más importantes. Yo verdaderamente quiero hacer un llamado a este gobierno que entienda el dolor que implica que se te inunde tu casa y sobre todo en el oriente con aguas negras principalmente, ¿no? Es algo Sí, sí, porque verdaderamente. además, aparte de la pérdida de enseres, se queda ese olor impregnado por muchísimo tiempo, ¿no? El tema, y además el tema de salud, efectivamente, el tema de salubridad. Sí. O sea, el asunto es verdaderamente crítico. El haber eliminado el Fonden es un acto Uh -huh. francamente salvaje. O sea, a mí me Ahora parece déjame que lo. pasar al siguiente punto que mencionaste. Decías, hacemos un llamado a la Cámara de Diputados para que asigne los recursos necesarios a las obras de infraestructura hidráulica. ¿Tú has podido revisar el presupuesto y qué has visto en cuanto a eso? No veo absolutamente nada en materia de infraestructura de protección para el Valle de México. Por lo que yo te decía hace un momento, lo que es vital en la política hídrica de la Ciudad de México es primero entender que somos una megalópolis
Somos la quinta megalópolis en el planeta con 23 millones de habitantes. La Ciudad de México no es solo CDMX, antes DF, sede de los poderes, ¿no? La Ciudad de México es toda la zona metropolitana del Valle de México. Eso es el Sí, no llega grave hasta error. Hidalgo ahora, ¿no? Exactamente, pero yo Ujú, diría Federación, Ciudad de México y Estado de México fundamentalmente en la visión ujú, metropolitana. Cuando tuve la ujú, oportunidad también de ser diputado federal y local, peleamos siempre el fondo metropolitano, que luego se desvirtuó porque surgieron un montón de zonas metropolitanas en el país y se trató de dividir ese fondo, lo cual es un error. El problema crítico para el país es Ciudad de México. ¿Por qué? Porque somos capital, porque somos la ciudad más importante, porque somos sede de los poderes federales y porque además es la ciudad más habitada del país con 23 millones de habitantes, la quinta megalópolis en el planeta. Entonces es impensable a lo que estamos llevando a esta ciudad, a crisis catastróficas en materia, por un lado, de abastecimiento de agua potable, que lo vamos a discutir dentro de unos meses, ya verás, y por otro lado, lo que hoy se está viviendo en el oriente, que es verdaderamente terrible, ¿no? Este grado de inundaciones, pues es un daño muy, muy fuerte, Pascal, que amerita una atención muy especial del gobierno federal, Estado de México y ciudad en este momento que se discute el presupuesto, Pascal. sí, a ver, dijo el titular de Conagua, aquí tuvimos el audio, que una vez que pase la emergencia, pues se le va a dar una solución definitiva a este tema. Pero, a ver, y sin afán de polemizar, ¿con qué lo va a hacer el titular de Conagua si no hay el presupuesto? Así es, como yo te decía, y además lo lamento mucho, yo sé que tanto el director de la Conagua como el secretario en el Estado de México y el secretario de Gestión Integral en la Ciudad de México, pues, supongo que están haciendo su mayor esfuerzo, yo lo entiendo y lo aplaudo, pero ese no es el problema es presupuestal. O sea, cuando afectaron el presupuesto de Conagua, afectó el área de inspección y vigilancia, el área de administración del agua, que es fundamental, pero también el área de atención a emergencias. La Conagua tenía 18 centros de atención a emergencias. A mí, lo quiero decir, me da pena ver cómo las policías están hasta el cuello en el agua, llevando en hombros a una persona de un vehículo a la acera. Eso es verdaderamente muy lamentable. No hay los equipos mínimos de protección. O sea, frente a una inundación, tanto en las áreas de protección civil como a las áreas de seguridad, como el propio DN3 del ejército, pues deben de tener equipos para atender estas emergencias. Desde luego, vehículos, hay vehículos especiales para lanchas, las cuestiones más elementales y más básicas para atender a la población en un momento de emergencia. El Sí, Fonden, sí. quiero recordarte, Ujú. Pascal, tenía una peculiaridad, que era un fondo inmediato de atención inmediata. Ese fondo estaba disponible, obviamente, con la determinación y con reglas de operación muy claras de Ujú. la Comisión Nacional del Agua, apoyando a las comisiones estatales y a los organismos municipales, cosa que en este momento no está pasando. Yo veía con mucha tristeza ayer a muchas entrevistas que se hicieron en medios de comunicación. Las personas estaban ahí sin poder hacer nada. ¿Y quién ha venido? Nadie. Pero no han venido, Ujú. no, ni del gobierno municipal, ni del gobierno estatal, ni de la Comisión Nacional del Agua. Entonces estamos frente a una situación crítica que no se está atendiendo y que se debe considerar desastre natural. Son situaciones catastróficas que van a ir a peor. Y aquí quiero Ujú. reflexionar un poquito, perdóname muy rápidamente, Pascal, de que en nuestra administración se hicieron una serie de obras dentro de la Agenda 2030 importantísimas. Nosotros lo voy a decir, se invirtió en la administración tan criticada del presidente Calderón 2006-2012 alrededor de 150.000 millones de pesos. Tú recordarás el problema en el río de la Compañía que se desbordaba cada año. Se hizo un canal nuevo, un túnel profundo, una planta profunda de bombeo gigantesca que es la Caldera. Se construyeron tres plantas profundas de bombeo importantísimas. El Ujú. túnel profundo Río de los Remedios, el túnel emisor Oriente, la planta más grande de tratamiento de América Latina en Atotónico, en fin. Y continuaban una serie de obras que había que realizar. Por ejemplo, no captamos agua, Pascal. Hay espacios en el Valle de México todavía donde hay que Sí. captar los escurrimientos y evitar que toda el agua fluya hacia el A ver, me oriente. hacías la lista de las obras que se realizaron en el sexenio en el que te tocó ser titular de la Conagua, en el sexenio de Felipe Calderón.
Pero luego también me decías al principio de nuestra conversación que no se le dio continuidad a muchas de estas obras. ¿Cuáles son para ti las obras que serían las obras de infraestructura urgentísimas en el Valle de México? Desde luego las de las hidráulicas. Sí, bueno, mira, a mí me parece que son básicamente, por un lado, de abastecimiento de agua potable, que sí requerimos una inversión que no se le dio continuidad, no se está haciendo, y obras de protección. Entonces, en materia de obras de protección, pues se hizo un esfuerzo enorme en todos los sistemas de bombeo. Déjame comentar para nuestro público un tema gravísimo. Los sistemas digamos, de escurrimientos del poniente al oriente tenían pues una pendiente regular, ¿no? Desde el río Miscuac, Ujú. Churubusco, Río de la Piedad, Río de los Remedios, todos los ríos que escurrían de la cuenca del poniente hacia el oriente, bajaban de manera natural a lo que fue el drenaje, el lago de Texcoco, y ahí surgió el Gran Canal del Desagüe. Bueno, todos esos sistemas ya no funcionan por gravedad. Los hundimientos del Ujú. valle han obligado, Pascal, a que todo el sistema de drenaje hacia el oriente requiera sistemas muy complejos de bombeo. Entonces, eso nos pone en un grado de vulnerabilidad máxima. O sea, está en riesgo la seguridad de millones de personas. Nada más que el tema de drenaje, como nadie lo ve, pues nadie se acuerda. Ujú. Entonces, en materia de A ver, creo que es abastecimiento, importante lo que estás diciendo. Nada más déjame rápidamente resumir. No solo es que esté lloviendo más por efecto del cambio climático, etcétera, sino que además la ciudad se está hundiendo, ¿no? Y entonces ese hundimiento empeora las condiciones y genera mayores posibilidades de inundaciones, ¿correcto? es correcto. Y por eso, contestando a tu pregunta de qué obras estaban previstas en la Agenda del Agua 2030, que le llamamos para el Valle de México Programa de Sustentabilidad Hídrica, son fundamentalmente de regulación y de captación. Es decir, Mm. hay espacios en el Valle de México que deben de ser aprovechados para captar agua de lluvia. Siempre Para hacer trato de pequeñas presas, recordar, digamos. exactamente, siempre trato de recordar Ujú. a nuestro auditorio que en el Valle de México nos llueve 3 veces más todos los usos Ujú. que requerimos, tanto para agua Ujú. potable como para uso industrial, para algo de todavía de uso agrícola. 3 veces más. Y de esa agua de lluvia, Ujú. que además está calculada, son 6.800 millones de metros cúbicos, no aprovechamos prácticamente nada. Se Ujú. calcula que un 10% se infiltra, lo cual es muy bueno. Un 70% se evapora, porque hemos hecho de la ciudad una plancha de asfalto y de cemento y se evapora muy rápidamente una enorme cantidad de Ujú. agua. Y un 20% es lo que provoca estas inundaciones catastróficas. Entonces, lo que planteábamos en aquella ocasión, y yo lo sigo insistiendo, Pascal, es obras de regulación. ¿Cuáles son esas obras de regulación? Generar grandes espacios, que todavía los hay, donde podamos captar Ujú. grandes volúmenes de agua, como unas presas reguladoras para evitar el impacto, digamos, una especie de buffer para evitar el impacto de la Sí, inundación, pero que además nos va a servir para potabilizar y también para otros qué usos en bueno. el Valle de México. Entonces, tenemos algunas presas que todavía funcionan bien. Está la presa de Guadalupe, la presa de la Concepción, está Zumpango como un área que es factible Ujú. de llevar agua hacia allá. Está Jico, que es una zona entre Tláhuac y Chalco, donde nosotros hicimos el proyecto conceptual, o sea, la primera fase del proyecto de Ujú. ingeniería, que demuestra la necesidad de aprovechar ese espacio para generar un gran lago, una gran laguna Sí. artificial que capte grandes volúmenes de agua y evitar que lleguen a la zona de Chalco, a la zona de Iztapalapa, a la zona de Nezahualcóyotl. Ujú. Y desde luego está en lo que yo siempre he insistido, la zona federal del lago de Texcoco. Independientemente de otras discusiones, se determinó un plan que le llamaron Parque Ecológico Lago de Texcoco. Déjame recordar a nuestro auditorio que ese proyecto lo diseñamos nosotros, es decir, en nuestra administración se hizo el proyecto del Parque Ecológico Lago de Texcoco, sí con deportivos y con áreas recreativas, pero su finalidad, que no Sobre se ha todo para cumplido. captar agua. Sí. Exactamente. Bueno, José Todavía Luis, tengo que dejarlo ahí con, por tiempo, pero creo que nos has dejado y ahí puntos sobre la mesa para enriquecer la discusión pública. Te agradezco mucho. con todo gusto, estamos a la orden, ¿eh? Y muchas gracias por la invitación, Pascal, a todo el auditorio. Gracias, gracias. Ahí está José Luis Luege, presidente de la Asociación Civil Ciudad Posible, ex titular de la CONAGUA.